Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. La situación laboral en Aruba sigue teniendo falencias. Así será el master plan del Port City en Aruba. Habló el padre de la mujer implicada en el magnicidio en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Corte en Colombia habla frente al tema del vientre de alquiler. Una joven queda atascada en pleno columpio. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles la bienvenida una vez más a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que a esta hora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que se estén preparando para un muy buen fin de semana. Como siempre, empezamos con noticias locales y es con la problemática que todavía sigue reinando entre la parte laboral en Aruba. A pesar de que se han generado no solamente aperturas de vacantes para que así muchas personas puedan aplicar, sin embargo, este es un tema el cual tiene la atención del gobierno, pero que quieren poder ayudar a más personas a que lleguen a cupos laborales. La situación laboral en Aruba es un tema preocupante, ya que a pesar de que hay muchos cupos de trabajo o cupo laboral, sin embargo no hay personas que apliquen a ciertos trabajos. Sabemos que el gremio, como por ejemplo el gremio hotelero o restaurantes, han tocado la puerta del gobierno para solicitar la ayuda necesaria y de esta forma ocupar las vacantes, pero sin embargo aún existe esta situación. Lo que han indicado también, según los diferentes reportes, es que a pesar de que diferentes hoteles o también restaurantes han abierto sus vacantes para que así puedan aplicar, las personas que aplican, en este caso algunas personas locales, no se sienten a gusto, bien sea con el trabajo el cual les han sido designado o también por el pago. Ante esto, lo que han hecho hoteles y también restaurantes es también contratar diferentes compañías, las cuales se conocen como subcontratistas, pero estas a su vez también están cobrando una cierta parte de lo que el trabajador dejaría de recibir. En este momento esto tiene la debida atención por parte del gobierno y la intención es mirar si de pronto pueden no solamente ayudar a aquellas personas que necesitan tener alguna entrada, pero también teniendo su cupo de trabajo. Cambiando de tema, esta semana abrieron las inscripciones para que las personas pudiesen aplicar para hacer la prueba de naturalización. Sin embargo, en contadas horas estos cupos se cerraron. Los 60 cupos que habría abierto el Departamento de Enseñanza se cerraron en unas pocas horas. Muchas personas que estaban esperando poderse inscribir no lo lograron. Esta semana el Departamento de Enseñanza anunció frente a la apertura para inscribirse y de esta forma realizar la prueba de naturalización para este año 2022. Pero más demoraron este departamento en anunciarlo en que se llenaran los 60 cupos. El Departamento de Enseñanza al siguiente día, después de haber abierto la inscripción, explicó que la prueba para naturalización, es decir, Naturalizatsituds, cerró para el año 2022. Ellos ya no estuvieron recibiendo ningún otro correo electrónico. Sin embargo, las personas que lograron inscribirse todavía no saben si efectivamente tienen fecha o no. Para aquellas personas que enviaron todos sus documentos en orden, dentro de poco les van a enviar un correo electrónico a estos aplicantes y les van a decir si efectivamente fueron aceptados para las siguientes pruebas de la naturalización. Recordemos que será este mes de septiembre, octubre y también noviembre durante diferentes 4 días. Sin embargo, a partir del 2023 volverán a enviar un comunicado para que así las personas que de pronto no lograron alcanzar a recibir un cupo de los 60 que fueron habilitados en esta oportunidad estén muy pendientes para hacer la aplicación y la prueba de la naturalización. Cambiando de tema, esta semana el gobierno nacional estuvo hablando en una conferencia de prensa frente al master plan que se va a estar desarrollando conocido como Port City. La intención es venir con una gran innovación para nuestra isla. Esta semana fue de gozo y júbilo, según lo que dijo el ministro de Turismo y Salubridad Pública, Dangui Oduber, conjuntamente con la ministra presidente, la señora Evelyn Weber Cruz, y el director de Aruba Ports Authority, Mark Figueroa, quienes anunciaron el magno proyecto conocido como Port City. Vendrá en todo el área del muelle y allá estará disponible para crear un proyecto
al momento en que algunos años atrás mudaron este WAF o este puerto de carga de Oranjestad a Barcadera. El proyecto, conocido como Port City, será una inversión privada de $500 millones que creará un spin-off económico grande para nuestro país. También creará aproximadamente 3.000 cupos de trabajo, entrada para el puerto de Aruba, alrededor de 40 millones de florines a la caja de gobierno, y contribuirá grandemente en nuestro GDP. Según el ministro Oduber, ya por muchos años el gobierno ha intercambiado pensamientos y se han reunido con diferentes socios en la industria para poder decidir cuál es el mejor destino y poner estos terrenos del muelle de Oranjestad. Después de la consulta con estos socios, el gobierno tomó la decisión con el proyecto de Port City, que será una mezcla en donde buscarán gran parte del terreno que quede abierto para la naturaleza, pero también que quede disponible para que la comunidad haga uso de este. El proyecto de Port City será un master plan, un proyecto muy ambicioso en donde crearán una nueva ciudad para el futuro que tendrá un tiempo de ejecución de entre 10 a 15 años. Será una mezcla de hoteles estilo boutique, condominios, espacios abiertos, carreteras escénicas, boardwalk, área de parqueo y landscaping. Este será un proyecto de calidad bastante alta con desarrollos de boutiques de hoteles exclusivos. La primera fase comenzará por la parte de ex Bushiri Hotel, muy cerca a la rotonda de Wendy's. En nuestra ronda internacional empezamos en Bogotá, en la capital de Colombia, porque hasta la propia alcaldesa se siente preocupada y están mirando diferentes esquemas de seguridad para poder contrarrestar la situación del menudeo o lo que se conoce como el tráfico ilegal de drogas. Y es que lamentablemente también lo conocido como el Tren de Aragua estaría detrás de este microtráfico en diferentes lugares en la capital. La más reciente pista de las autoridades apunta a este vehículo de color gris y esta motocicleta, que fueron abandonados en las últimas horas y que, según las primeras investigaciones, habrían sido usados para trasladar a los 4 cuerpos hallados en bolsas de basura en las localidades de Suba y Engativá. Y habían una maleta en la parte de atrás, una maleta de viaje grande y una pequeña, y habían manchas de sangre, huellas en la parte trasera del carro. Al término de un consejo de seguridad, las autoridades revelaron que de las 9 estructuras delincuenciales que operan en la ciudad, 3 serían las responsables de estos macabros hallazgos. Una de ellas, la denominada Tren de Aragua, comandada desde una cárcel en Tocarón, Venezuela, por alias Niño Guerrero y alias Giovanni. Por esto, Bogotá pedirá ayuda a las embajadas destacadas en ambos países. Al doctor Armando Benedetti y al señor embajador de Venezuela en Colombia, que, de ser posible esta misma semana, aíslen efectivamente a estos 2 criminales de cualquier probabilidad de seguir coordinando actividades criminales desde la cárcel de Tocorón. Están detenidos, pero no aislados. Ya son en total 23 los cuerpos hallados con señales de tortura en las localidades de Bosa, Kennedy, Antonio Nariño, Puente Aranda, Mártires, Teusaquillo, Engativá y Suba, de los que 7 son venezolanos, 9 colombianos y el resto aún no están identificados. La razón de esta guerra entre narcos, que no solo se irradia en Colombia y Venezuela, sino también en países como Chile, Ecuador, Perú, Panamá, Brasil, busca apoderarse del negocio y las rutas del microtráfico. Se creó un grupo especial multicrimen dedicado a atacar únicamente estas bandas. Hombres y mujeres, especialistas, investigadores, analistas, de muy alto nivel, con la mejor preparación de la que dispone nuestra Policía Nacional, para perseguir a estas 9 estructuras de narcotráfico, especialmente a las 3 que sabemos que están en este momento en una vendetta y son las principales, no las únicas. Esta semana a la capital llegará un pie de fuerza de 233 policías de vigilancia y las salidas y entradas de la capital serán reforzadas con ejército. Continuamos hablando del posible magnicidio que se iba a registrar en Argentina en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pues habló el papá de una de las mujeres implicadas en este hecho e indicó que al parecer sería el hombre el que accionó el arma, el que la tendría supuestamente enredada. Quisieron abusar de ella psicológicamente y llevarla a la prostitución o llevarla a cosas muy oscuras que realmente yo en ningún momento me di cuenta
nunca supe de nada. Le puede pasar a cualquier padre esto. Ahí me di cuenta que ella no estaba en sus cabales, porque como que emitía una sonrisa. Una persona que se da cuenta de la magnitud de la gravedad no emite ninguna sonrisa, se pone a llorar, se pone a gritar. Pero nosotros somos creyentes, creemos en Dios y sabemos que Dios va a salir adelante de todo esto. Me dijeron que Cristina quería tener un diálogo con los atacantes del porqué. Yo quiero que ella se dé cuenta de que la persona que estuvo ahí jamás le hubiese hecho daño, ni a ella ni a nadie. Jamás. Es una persona de bien. ¿Vos sos kirchnerista? Yo soy ultra kirchnerista. Yo cuando pasó, sin saber quién era, yo le deseaba lo peor. Yo digo, casi mata a mi mamá. Imagínate qué es lo que se me pasó por la cabeza. ¿A qué grado yo la quiero a ella? Es un amor que tengo por ella que me he perdido amistades. ¿Me entendés? ¿Casi mata a mi mamá este hombre? Sí. ¿Y cuando viste que tu hija tenía relación con esto? No es ella. No es ella porque yo toda mi vida le inculqué cosas buenas, no es ella. Aparte que se saque fotos así, todo el mundo me decía que el chabón la llevaba para ese lado. Cambiando de tema, según el gobierno de Honduras, son cerca de 400.000 niños que desafortunadamente se encuentran sin la oportunidad para poder tener alimentos. Y es que según diferentes estudios que han realizado en muchos colegios, la alta tasa y también el índice de niños que van a los colegios sin un alimento es bastante alta. Según organizaciones que defienden los derechos de los niños, hasta 400.000 niños podrían estar en inseguridad alimentaria, lo que les impide un aprovechamiento en el proceso educativo. Somos conscientes de que el patrón que existe de distribución intrafamiliar de los alimentos suele afectar mayormente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? Porque realmente son los que consumen los alimentos de último en el hogar. Entonces tiene un impacto fuerte en Honduras. La dirigencia magisterial maneja que en el reciente pasado los problemas de los infantes con falencia de su alimentación pudo alcanzar casi el 1.000.000 de afectados. Lo único que se está haciendo ahí es que le está cambiando, es un nuevo método que están usando con mayor seguridad para que el niño cuente pues con el alimento respectivo para poder ir a la escuela, y el apoyo también del padre de familia es fundamental, y también en eso la Secretaría también tiene un plan incluso para apoyar no solo al niño, sino que también al padre de familia y a las familias completas. Las autoridades de la Secretaría de Educación coinciden en que las cifras se quedan cortas por el abandono en que estuvo el sistema en este tema, pero que se comenzará con la alimentación escolar en los puntos con mayores necesidades. Se están haciendo los esfuerzos grandes. Ya se firmó el convenio con el Programa Mundial de Alimentos, no para dar una merienda escolar, sino que para mandar un alimento escolar, al menos un tiempo de comida en el aula de clases, para que esto sirva de incentivo a las niñas y niñas para seguir en el proceso educativo. Por el momento se afinan estrategias conjuntas para una atención urgente a los miles de afectados por el hambre, máxime en la población escolar. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Sabemos que se conocen más y más los casos de parejas que lamentablemente no pueden tener hijos, o también aquellas personas que desean también alquilar su vientre. Pues esa ha sido una gran polémica que en este momento se está registrando en Bogotá, la capital de Colombia, en donde hasta la Corte Constitucional entró en juego. La intención es mirar si hay una vía posible en donde se pueda regularizar el vientre de alquiler. Cada vez hay más mujeres solas, hombres solos, parejas del mismo sexo y parejas que no pueden tener hijos. De ahí que muchos acuden a la polémica figura del alquiler de vientres. El tema es de tal importancia que la Corte Constitucional le acaba de hacer un fuerte llamado al Congreso para que legisle sobre la materia. También exhortó al gobierno para que en 6 meses regule el tema, decisión que fue celebrada por el sector médico. Esta huerfandad jurisprudencial o jurídica en cuanto a que no tenemos leyes que regulen el proceso, en este caso específico de la maternidad por subrogación, pero tampoco la reproducción asistida, que es una necesidad sentida. La Corte Constitucional pidió regular el tema del alquiler de vientres, ya que un hombre solo acudió a este método y luego pidió la licencia de maternidad, la cual le fue negada, pero el alto tribunal se la concedió. Pero ¿cómo está operando esta figura en la actualidad?
No hay ley que la prohíba, no hay ley que la avale, no hay ley que la regule, no hay ley que la permite. Estamos completamente huérfanos en este sentido. Para los expertos es importante la regulación para controlar incluso cuántas veces la mujer puede prestar su vientre. La ciencia nos informa que máximo 3 veces debe ser una gestadora por sustitución. Más de 3 veces conllevaría a unos riesgos muchos más altos en lo que tiene que ver con el aspecto biológico y físico. Pero para otros sectores, la determinación de la Corte Constitucional es abiertamente inconveniente. Al final se pregunta uno, esto de la maternidad de alquiler, ¿es realmente un acto altruista? Y que la Corte Constitucional le exija al Congreso de la República que legisle es nuevamente una intromisión en el ámbito legislativo por parte de nuestros jueces altamente ideologizados. La Corte Constitucional señala que la falta de regulación está produciendo actos de desigualdad ante el reconocimiento a los derechos de formar una familia y al de los menores nacidos. Cambiando de tema, ya en Nueva York, en los Estados Unidos, abrieron un centro especializado para poder recibir a diferentes inmigrantes que logran ingresar a los Estados Unidos, pendiente a diferentes peticiones, entre ellos asilo o una regularidad frente a su situación. El informe es de La Voz de América. Abrirá oficialmente la próxima semana, pero por ahora este centro de acogida a los migrantes indocumentados ya comenzó a prestar servicios para los recién llegados, que piden no ser identificados pues temen sufrir represalias debido a su estatus legal. Pues nos dieron una cita, nos agendaron para ellos darnos información, atendernos acerca de salud, educación y otros documentos pues que necesitamos para nuestra permanencia acá en los Estados Unidos por ahora. Según la vocera del Departamento Municipal de Asuntos para el Migrante, este centro ofrecerá asesoría legal y una guía para matricular a los niños en la escuela. Adicionalmente tendrán jornadas de vacunación y otros servicios sociales como cupones de alimentos. Sin embargo, migrantes ya ubicados en albergues se quejan de la atención recibida. Que aquí estamos en un cuarto y los empleados nos tratan muy mal. No nos atienden bien y nos tratan a las patadas, pues. En días pasados, el comisionado del Departamento de Servicios Sociales para Desamparados anunció que están llevando a cabo un análisis para determinar la situación de los albergues en la ciudad. Estamos haciendo una inmersión profunda en el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar, analizando la situación en toda la ciudad para ver dónde hay saturación y dónde no, porque queremos asegurarnos que tenemos albergues equitativos. La ciudad invirtió más de $6 millones para poner en marcha este centro, ubicado en la sede de la Cruz Roja en Manhattan y que será administrado por la organización Caridades Católicas. Este es el primer centro de esta índole que surgió como respuesta ante el flujo de migrantes que están llegando casi a diario en autobuses desde Texas. Y aunque todavía no se conoce la capacidad que tendrá, organizaciones proinmigrante le han pedido a la ciudad una nueva inversión de $4 millones para atender la emergencia. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Cambiando de tema, los Estados Unidos, ustedes saben que siempre están a la vanguardia frente a la vacunación. En esta oportunidad, ellos a base de un estudio indicaron que están mirando la forma en unir las vacunas en contra del COVID-19 y también de la influenza para que así las personas puedan aplicársela y de una vez estar inmunes. El gobierno estadounidense se prepara para impulsar una doble campaña de vacunación en otoño. La buena noticia es que puede vacunarse contra la influenza y contra COVID al mismo tiempo. En realidad, es una buena idea. Las agencias sanitarias estadounidenses aprobaron la semana pasada una nueva dosis de refuerzo contra COVID de las vacunas Moderna y Pfizer, que combaten el virus original y las subvariantes de Omicron. Nuestro enfoque es vacunar a los estadounidenses de mayor riesgo, en particular a las personas de 50 años en adelante. Aumentaremos nuestros esfuerzos de educación y divulgación este mes a medida que nos acercamos a octubre, cuando esperamos que más personas reciban vacunas actualizadas, potencialmente junto a su vacuna contra la influenza. La dosis única de refuerzo de la vacuna de Moderna está autorizada para mayores de 18 años y la de Pfizer para mayores de 12 años. Puede recibir una dosis de vacuna actualizada al menos 2 meses después de su última vacuna de COVID-19. Los casos positivos de coronavirus se encuentran en su número más bajo desde el inicio de la pandemia,
con las subvariantes Omicron dominando las actuales infecciones en el país. En ausencia de una variante dramáticamente diferente, es probable que nos estemos moviendo hacia un camino con una cadena de vacunación similar a la de la vacuna actual contra la influenza, con las inyecciones anuales actualizadas de COVID-19, que coinciden con las cepas que circulan actualmente para la mayoría de la población. Las autoridades sanitarias aseguraron que las vacunas ya están disponibles de manera gratuita en farmacias y centros de salud del país. Jorge Agobián, Voz de América. Durante esta semana hemos sentido unos índices de calor que yo creo que nunca habríamos registrado, pues las personas se siguen quejando de los fuertes calores que estamos evidenciando, pero eso no solamente es acá en Aruba. Por ejemplo, en Puerto Rico también ellos están viviendo una época muy caliente. Hasta las personas que trabajan en el Diario Común le piden al gobierno puertorriqueño de que les dé ayuda quizá para poder cancelar el recibo de la corriente, porque seguramente por culpa del aire acondicionado subirá. Las altas temperaturas y el intenso calor hicieron que doña Eneida buscara protección en la sombra más cercana, pues esta trabaja en mantenimiento bajo el intenso sol. ¿Refrescándose? Refrescándose un poquito porque el sol está demasiado y uno trabajando en la calle pues se deshidrata y hay que estar con hielito y agüita todo el tiempo. Y la veo con gorra y obviamente con manga larga para protegerse. Para protegerse un poco uno, porque es fuerte. Comparado con otros años, ¿cómo usted considera esto? No, esto está demasiado. Y al igual que ella, don José asegura que los días de intenso calor cada vez son más insoportables. El calor es insoportable, hermano mío, insoportable. ¿Cómo hace para poder, por lo menos, aplacar ese calor intenso en la Bueno, te digo que yo aquí por obligación tengo que tener camisa puesta, pero en mi casa, en mi propiedad, estoy sin camisa todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Insoportable? Es insoportable. Mientras el matrimonio compuesto por José y Carmín Rosario, quienes tienen como misión predicar la palabra de Jehová, la obra de predicar, y que ellos nos darán un paraíso físico en el futuro. Y lo hacen mayormente durante el día, buscar un lugar fresco y agradable es su primera gran misión. Buscamos una sombrita siempre para sentarnos y así poder hablar con las personas que se acercan, que quieren saber de la Biblia. Pues nosotros le hablamos. Con agüita y manteniéndose hidratados. Exacto, con agüita. Sombrilla también. Con sombrilla. Usamos sombrilla también, como ella mencionó, buscamos siempre el sitio más fresco que haya en donde estemos. Y al menos aquí en la plaza pública Gilberto Concepción de Gracia, en el municipio de Vega Alta, uno de los pueblos bajo advertencia de intenso calor durante el día de hoy, en pleno mediodía el índice superaba los 110 grados. Pero es importante que usted sepa que las autoridades recomiendan que usted utilice ropa ligera en estos días de calor, se mantenga bien hidratado y sobre todo evite realizar actividades al aire libre en el periodo de entre 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pero hay personas con condiciones como doña María Arbelo, en cuyos casos más extremos no tienen otra opción que utilizar el acondicionador de aire y resignarse a tener que pagar la alta factura de luz. Estoy casi todo el tiempo en el aire acondicionado y no bajo abajo. Pero la factura está cara de luz. Ay, sí, sí. Pues pagarla, no puedo hacer de otra. Recuerde que exponerse directamente al sol en días de temperaturas extremas pueden provocar golpes de calor, desmayos, pérdida de conciencia y hasta la muerte. Jorge Gelpipagán, Noticentro. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Una mujer puso por equivocación una maleta en unas escaleras y por poco termina en tragedia. Daddy Yankee subió a una seguidora bien longeva al escenario. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Multitasking is a part of my everyday life. Making calls and having data everywhere is a must.
So that's why I choose my hybrid mobile plan, starting at only 54 florins per month. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Llegar a Medellín y Barranquilla de forma directa y sin escalas es una realidad, gracias a la aerolínea Zarpa, que cuenta con 2 vuelos semanales. Disfruta de tu merecido descanso en la ciudad de los paisas, en Medellín, o visita a tu familia en Barranquilla. Con un excelente servicio a bordo, Zarpa quiere que llegues a tiempo a tus destinos en Colombia. Recibe más información llamando al 583-5353 o visita la oficina de ventas en Aruba, en la LG Smith Boulevard número 128 al lado de Wendy's Boulevard. También a través de zarpa.com.co. Menos tiempo esperando, es más tiempo disfrutando de tus destinos favoritos. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Vean estas imágenes que nos llegan a nuestra mesa de redacción, como por culpa de una equivocación, una mujer dejó irse una maleta en unas escaleras eléctricas, pues allí una mujer que se encontraba también usándolas, lamentablemente se cayó. Por estos días han dado mucho de qué hablar en redes sociales un video viral en una imprudencia en el aeropuerto. Ocurrió en la ciudad de Gansu, en China, cuando a una joven le pareció que era buena idea poner las maletas en las escaleras eléctricas y recogerlas al final. En la grabación se observa el momento en el que pone una de las maletas y espera para poner la otra. En ese momento había una mujer que estaba bajando por las escaleras. Al ver que la maleta sale disparada hacia ella, trata de correr para protegerse, pero fue en vano. Al final de la escalera, la víctima fue alcanzada por la maleta, sufriendo una aparatosa caída. Por poco el incidente termina en tragedia. En la última parte del video se observa que la mujer fue atendida por paramédicos y terminó en el hospital. Las críticas de los internautas han sido implacables con la joven, que no midió las consecuencias de sus actos. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene de parte de Tropicalé con este delicioso banano, porque ellos van a tener su gran carrera este próximo 9 de octubre. Y todo porque hoy es viernes. Los dejo con noticias del espectáculo y en esta oportunidad el cantante Daddy Yankee, que está con su gira de conciertos de despedida, pues él sabemos que es un artista muy popular y muy reconocido y tiene muchísimos fanáticos desde chiquitos hasta los más grandes. Pues de ellos les voy a hablar. Él decidió subir al escenario a una de sus fanáticas más longevas. Daddy Yankee continúa con su gira mundial para despedir su carrera luego de más de 30 años de trayectoria musical. Cada presentación deja una anécdota para sus fanáticos. Es por ello que recientemente se ha vuelto viral una publicación en TikTok que muestra cómo el boricua sube al escenario a una adulta mayor para que baile con él. En la cuenta de TikTok oficial de Daddy Yankee se dio a conocer cómo la señora demostró ser una fanática del reggaetón y del cantante, y él no dudó en tenerla a su lado. Tenemos de todos los fans, desde los más pequeños hasta las verdaderas jefas, se oye decir al Big Boss mientras recibe a la mujer en el escenario. La señora de la tercera edad se movía al ritmo del tema Hot en vivo y dejó cautivados a los miles de asistentes al concierto que dio Daddy Yankee en Connecticut. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerden que ustedes nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Telearuba o también en el Facebook de Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en su casa en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, un feliz fin de semana.